Mi nombre es Omar Vidal y les voy a hablar sobre miembro inferior, estructuras vasculonerviosas y relaciones en la porción anteromedial del muslo. Triángulo femoral. El triángulo femoral es un espacio subfacial, es un punto de referencia triangular para la disección y para comprender las relaciones de las estructuras de la ingle. Está limitado superiormente por el ligamento inguinal, borde inferior engrosado de la aponeurosis del oblicuo externo que forma la base del triángulo femoral, medialmente por el borde lateral del aductor largo y lateralmente por el sartorio. El vértice del triángulo femoral se encuentra donde el borde medial del sartorio cruza el borde lateral del aductor largo. Como estructuras tenemos el nervio femoral, la arteria femoral, la vena femoral, más medialmente el canal linfático femoral y la vena safena magna. Superiormente, como ya hemos mencionado, ligamento inguinal, medial, aductor largo, sartorio lateralmente. El suelo del triángulo femoral está formado por el iliopsoas lateralmente y por el pectíneo medialmente. El techo del triángulo femoral está formado por la fascia lata y fascia cribiforme, además del tejido subcutáneo y piel. De lateral a medialmente tenemos estructuras como el nervio femoral, la arteria femoral, la vena femoral, ganglios linfáticos asociados y femorales. Anatomía de superficie del triángulo inguinal. El espacio retroinguinal se divide en dos compartimientos o lagunas. El compartimiento muscular, denotado por esta línea azul y por esta línea roja, y el compartimiento vascular por la línea verde. En el compartimiento muscular tenemos al músculo ilíaco y al nervio femoral, y en el compartimiento vascular tenemos a la arteria femoral, vena femoral y conducto femoral. Este espacio está formado medial respecto al arco de lo que es a este espacio vascular. Además, vamos a tener lo que es el ligamento inguinal, en donde va a estar formado por su inserción proximal por el eías, la espina ilíaca anterosuperior, y por el tubérculo del pubis, por la tuberosidad del pubis. Además, vamos a hacer que el espacio retroinguinal va a estar creado cuando el ligamento inguinal, como se observa en imagen, se expande sobre el espacio entre las dos salientes óseos en donde se inserta, como ya mencionamos, en el eías y en el tubérculo del pubis. Esta es una importante vía de paso que conecta el tronco cavidad abdominopélvica con el miembro inferior, como observamos en esta imagen. Vamos a ver lo que es la inervación. Nervio femoral. Antes de hablar de esto, tenemos que conocer cómo está formado el nervio femoral. Partamos desde los nervios espinales, L2, L3 y L4. De ahí se forma lo que es el nervio femoral. El nervio femoral es el mayor de los ramos del plexo lumbar. Este se origina en el abdomen dentro del psoas mayor
y desciende posterolateralmente a través de la pelvis, aproximadamente al punto medio del ligamento inguinal, y a continuación pasa profundo respecto a este ligamento y entra al mencionado triángulo femoral y lateral a los vasos femorales. Además vamos a tener lo que es el tronco lumbosacro, nervio femoral, como ya mencionamos, pasa profundo y lateral a lo que son la arteria y vasos femorales, venas femoral. Tenemos a lo que es el nervio safeno, que es el ramo cutáneo terminal del nervio femoral. Este desciende a través del triángulo femoral lateral respecto a la vaina femoral, que contiene los vasos femorales. Aquí tenemos una mejor imagen de lo que es el nervio femoral y el safeno, más medialmente el nervio safeno y lateralmente el nervio femoral. Vamos a ver su trayecto del nervio femoral. En la parte de lo que es músculo pasa posterior al psoas mayor y menor, y anterior a lo que es el músculo ilíaco pasa profundo y lateral justo en el punto medio del ligamento inguinal, cercano y lateral a lo que es el músculo pectíneo. Tenemos el músculo femoral y safeno. Aquí observamos lo que mencionamos, que el nervio femoral pasa lateral de las estructuras vasculonerviosas del muslo, y además el nervio safeno se hace superficial al pasar entre los músculos sartorio y grácil, cuando los vasos femorales atraviesan lo que es el hiato del aductor, extremo distal del conducto femoral. Aquí vemos el nervio safeno que pasa superficial a los músculos ya mencionados. Vamos a ver lo que es la vaina femoral. La vaina femoral es un tubo de fascia en forma de embudo, como se observa en imagen, y de longitud variable. Normalmente tiene entre 3 y 4 centímetros, que pasa en profundidad a lo que es el ligamento inguinal, como se observa en imagen, y reviste la laguna vascular del espacio retroinguinal. Esta vaina femoral no le contiene al nervio femoral, ya que el nervio femoral es parte del otro compartimiento del espacio retroinguinal, como ya se expuso. Esta vaina femoral está formada por la prolongación de la fascia transversal y del iliopsoas desde el abdomen. Los compartimientos de la vaina femoral son el compartimiento lateral para la arteria femoral, el compartimiento intermedio para la vena femoral, el compartimiento medio que constituye el conducto femoral. ¿Qué es el conducto femoral? El conducto femoral es el más pequeño de estos tres compartimientos de la vaina femoral. Aproximadamente mide 1.25 centímetros. Tiene una forma cónica y además se encuentra en el borde medial de esta vaina femoral y de la vena femoral, obviamente. Este conducto femoral se extiende distalmente más o menos hasta el borde proximal del hiato del safeno. Permite la expansión de la vena femoral con este retorno venoso, y además va a estar constituido por un tejido conectivo laxo, grasa y algunos vasos linfáticos, como un nódulo lagunar. Aquí vemos también lo que es el tabique femoral en la vaina femoral. Además vamos a hablar lo que es el anillo femoral. La base del conducto femoral está formada por una pequeña abertura proximal
de 1 centímetro de ancho aproximadamente. Este es el anillo femoral. Esta superficie abdominal del tabique está cubierto por el peritoneo parietal. Los límites del anillo femoral son: lateralmente, el tabique vertical entre el conducto femoral y la vena femoral; posteriormente, la rama superior del pubis, cubierta por el músculo pectíneo y su respectiva fascia; medialmente, lo que es el ligamento lagunar; y anteriormente, lo que es la parte medial del ligamento inguinal. Vamos a ver lo que es la irrigación arterial. Vamos a partir desde la arteria abdominal y vamos a conocer los diferentes vasos de la irrigación arterial hasta constituir lo que es la arteria femoral. Partamos: aorta abdominal, ilíaca común, ilíaca externa, interna, la arteria femoral. La arteria femoral es externa y distal a lo que es la arteria ilíaca externa y el ligamento inguinal. Es la principal arteria del miembro inferior. Vamos a tener lo que es la arteria epigástrica inferior, la circunfleja ilíaca superficial, la epigástrica superficial, la pudenda externa superficial, la externa profunda. Vamos a tener lo que es la descendente de la rodilla con una vista anterior e inferior de lo que es la arteria femoral, una vista posterior que es la arteria poplitea. Cambiamos de vista superiormente y anterior con la arteria femoral profunda, y este va a dar origen a las ramas perforantes del muslo. Arteria circunfleja femoral lateral, la femoral medial. Una vista posterior, vemos a la medial y a la lateral. Tronco anterior de la arteria ilíaca interna, la arteria obturadora que pasa por el foramen obturado. Una vista de mejor manera, una vista postero-medial de la glútea inferior. Vamos a tener una vista anterior y una vista posterior de cómo está constituido esta irrigación arterial. Irrigación venosa. Esta irrigación venosa vamos a ver a partir desde la vista posterior hasta la vista anterior. Vena glútea inferior, obturadora, tronco anterior de la vena ilíaca interna, donde van a desembocar esta sangre sin oxigenación. Vena circunfleja femoral lateral, una vista anterior, la medial, una vista posterior, una vista anterior. Aquí visualizamos que discurre profundo y posterior la arteria circunfleja femoral medial. Las ramas perforantes y estas van a desembocar en la vena femoral profunda. Vamos a tener una vista anterior de la vena poplitea, una vista posterior de la misma vena, la pudenda externa profunda, la superficial, epigástrica superficial, circunfleja ilíaca superficial, como se observa en imagen, epigástrica inferior. Tenemos a la vena safena magna. Vamos a ver que su recorrido es sumamente importante clínicamente, y todas estas van a desembocar en la vena femoral, con una vista anterior y con una vista posterior, donde la vena poplitea se une y se denomina vena femoral.
vena ilíaca interna, vena ilíaca externa, donde a partir del ligamento inguinal se va a denominar vena ilíaca externa. Se une la ilíaca externa con la ilíaca interna para formar la ilíaca común, y esta a su vez la vena cava inferior. Además, también podemos hablar específicamente de cada una de las arterias con su recorrido, ya que es muy importante para la parte clínica. Arteria obturadora u obturatriz. Esta va a pasar por el foramen obturado entre el compartimiento medial del muslo y se va a dividir en las ramas anteriores y posteriores que van a pasar en el respectivo músculo aductor corto. Vamos a tener a lo que es la arteria circunfleja femoral medial, donde esta va a discurrir medial y posterior entre los músculos pectíneo e iliopsoas y va a entrar a lo que es la región glútea y va a proporcionar a lo que son las arterias posteriores para los denominados retináculos. La lateral, en cambio, va a discurrir lateralmente y profunda a lo que es el músculo sartorio y el recto femoral, y esta se va a dividir en ascendente, transversa y descendente. La arteria femoral profunda es sumamente importante. Su origen parte de la arteria femoral, mide entre 1 a 5 centímetros, inferior al ligamento inguinal. Su recorrido discurre profundamente en lo que es el músculo pectíneo y aductor largo, descendiendo por detrás de este último sobre la cara medial del fémur. Aquí observamos la cara medial de lo que es el hueso fémur. Y también vamos a hablar sobre la arteria femoral, en donde es una continuación de la arteria ilíaca. Su distribución va a tener ramas que irrigan la cara anterior y anteromedial del muslo. Este va a tener un recorrido descendiente a través del triángulo femoral, que va a discurrirse por el conducto aductor y termina cuando atraviesa el hiato aductor, donde se convierte en arteria poplitea. Eso es en cuanto a lo que es las arterias. De ahí la importancia de conocer cómo es el recorrido, la distribución y el origen de cada una de las mismas, ya que en su mayoría una vena pasa cerca de una arteria. Entonces podemos saber más o menos clínicamente lo que pasa con nuestro paciente si conocemos lo que son las arterias. Avanzamos. A continuación vamos a hablar lo que es sobre el conducto aductor. El conducto aductor
más conocido como conducto de Hunter. Es un paso estrecho que mide más o menos 15 centímetros, está localizado en el tercio medio del muslo y se extiende desde el vértice del triángulo femoral, donde el sartorio se cruza sobre el aductor largo, hasta el hiato del aductor. Entonces, este conducto aductor está limitado anterior y lateralmente por el vasto medial, posteriormente por el aductor largo y aductor mayor, y medialmente por el sartorio, donde también va a formar parte de su techo. Tenemos aquí el triángulo de Scarpa, superiormente e inferiormente el rombo popliteo. Tenemos un corte transversal. Aquí observamos este corte transversal con las estructuras. Vamos a tener la arteria y vena femoral, conducto aductor. Vamos a tener aquí el vasto medial, el músculo sartorio, el aductor largo como sus limitaciones. Anatomía de superficie. Las personas con buen desarrollo muscular se van a observar de mejor manera los músculos anteriores del muslo, donde se destacan los cuádriceps y el sartorio, mientras que lateralmente se va a palpar el tensor de la fascia lata y el tracto iliotibial, en el cual se fija este músculo. Además se puede observar lo que es el recto femoral, vasto medial y el vasto medial como músculos de los cuádriceps. Y el vasto intermedio no se va a poder palpar, ya que va a estar muy profundo y se oculta por estos otros músculos. Además vamos a tener en el recto femoral, se puede observar fácilmente por un relieve que desciende al elevar, es decir, al abducir el miembro inferior, y o también al momento de flexionar vamos a observar este músculo. Ligamento rotuliano. Este ligamento rotuliano también se observa fácilmente en las personas delgadas. Se va a observar como una banda fibrosa donde va a partir desde la rótula hasta la tuberosidad de la tibia. En la cara medial de la parte inferior del músculo tenemos al grácil y al sartorio. Además tenemos lo que es también el músculo vasto medial, aductor mayor, aductor largo. Mediciones de acortamiento. Se realizan mediciones del miembro inferior para poder detectar acortamiento, por ejemplo en una fractura del hueso fémur. Para realizar estas mediciones se toman en cuenta desde el eías, desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el extremo distal de lo que es el malleolo medial de ambos lados. Para determinar si el acortamiento se localiza en el muslo, se tiene como referencia que va a partir desde el eías, pero ya no hasta el malleolo medial, sino vamos a tener la medición hasta el cóndilo lateral del fémur. Si tenemos una diferencia de 1.25 centímetros de longitud total del miembro, esto todavía se puede considerar normal dentro de los parámetros. Además también vamos a tener el cóndilo medial del fémur. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias, espero que les haya gustado. Esto es todo sobre estructuras vasculonerviosas y sobre las relaciones de la porción anteromedial del muslo.